Aquí donde tenemos que entender que el sufrimiento no es una cuestión de castigo, sino de nuestra condición humana. Vivimos en un mundo que no es perfecto, un mundo donde nuestras decisiones, las de otros, e incluso los fenómenos naturales, pueden causar sufrimiento. Pero hay algo más profundo aquí. Dios no creó un mundo donde todos somos autómatas, donde no existe el libre albedrío. Parte de la belleza y la complejidad de la vida es precisamente esa libertad que nos ha dado. Y con esa libertad viene la posibilidad de tomar decisiones que a veces resultan en dolor, para nosotros o para los demás. En ocasiones, el sufrimiento es una consecuencia directa de nuestras elecciones, y otras veces simplemente es el resultado de vivir en un mundo imperfecto. Ahora, esto no significa que Dios sea indiferente a nuestro sufrimiento. De hecho, la Biblia está llena de historias de personas que atravesaron momentos de dolor profundo, y en todas ellas vemos que Dios nunca estuvo lejos. Un ejemplo claro es el caso de Job. Aquí tenemos a un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, salud. Y de un día para otro, lo pierde todo. Su historia nos muestra a un hombre que no solo experimenta el sufrimiento físico, sino también emocional y espiritual. Job se encuentra con esa pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer este dolor? Lo fascinante de la historia de Job es que, a pesar de su dolor y confusión, no renuncia a Dios. Aunque no entiende por qué está sufriendo, se mantiene firme en su fe. Y aunque al final Dios restaura todo lo que había perdido, lo que realmente cambia en Job es su comprensión de Dios y del sufrimiento. Job aprende que, aunque no siempre podamos entender las razones detrás del dolor, podemos confiar en que Dios está presente, incluso en medio de nuestras luchas más oscuras. Esto nos lleva a un punto clave. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Él no nos deja solos en nuestros momentos de sufrimiento. Al contrario, muchas veces es en esos momentos donde más cerca está de nosotros, aunque no siempre lo sintamos así. Es difícil de aceptar, pero el sufrimiento puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. A veces es en el dolor donde encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos, y donde descubrimos una dependencia en Dios que de otra manera no hubiéramos experimentado. ¿Te das cuenta? No estamos diciendo que el sufrimiento sea algo que debamos buscar o celebrar, pero sí que podemos aprender a verlo desde una perspectiva diferente. Es un misterio, sí, pero es un misterio en el que Dios nos invita a confiar en su plan, aun cuando no lo comprendemos del todo. Segunda parte: el propósito detrás del sufrimiento. Ahora que hemos hablado sobre cómo el sufrimiento es parte de la vida y que no estamos solos en él, es hora de ir un poco más profundo. Existe un propósito. Su rostro se mantenía sereno, aunque sus ojos revelaban una profunda concentración. No parecía alterarse ante el dilema aparentemente insoluble. Entonces habló: «Tráiganme una espada». Cuando le fue entregada ordenó: «Dividan al niño vivo por la mitad y den una parte a cada una». Un murmullo recorrió la corte. La verdadera madre, dominada por la angustia maternal, gritó de inmediato: «Por favor, mi señor, entrégale el bebé vivo a ella, no lo mates». La otra mujer, sin embargo, dijo con frialdad: «Que no sea ni tuyo ni mío, divídelo». El rey señaló a la primera mujer y declaró: «Entréguenle el bebé vivo a la primera, no lo maten, ella es la verdadera madre». Ese día, todo Israel escuchó el juicio del rey y comenzó a temerlo, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Las primeras luces del alba teñían de dorado las colinas de Jerusalén cuando Salomón subió al monte donde su padre David había comprado la era de Arauna, el Jebuseo. El rey contempló el espacio vacío, pero sus ojos veían lo que aún no existía. «Aquí», dijo a los consejeros que lo acompañaban, «levantaremos un templo para el nombre del Señor». Tras años de guerras bajo el reinado de David, Israel finalmente conocía la paz. Y ahora, su hijo construiría no un palacio para glorificarse a sí mismo, sino un templo para el Dios que había dado la victoria a su pueblo. El proyecto era ambicioso, mayor que cualquier estructura jamás construida en Israel. Sería necesario importar madera de cedro del Líbano, piedras preciosas de tierras lejanas y artesanos especializados de otros reinos. Salomón escribió a Hirán, rey de Tiro: «Sabes que mi padre David no pudo edificar una casa para el nombre del Señor su Dios a causa de las guerras, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado descanso por todos lados, no hay adversarios ni calamidades.
Por lo tanto, tengo la intención de edificar una casa para el nombre del Señor mi Dios. Hirán respondió con entusiasmo, enviando cedros y cipreses del Líbano, transportados en balsas por mar hasta Jope. Desde allí, Salomón los hacía subir a Jerusalén. El rey reclutó a 30.000 hombres de Israel, enviándolos al Líbano en turnos de 10.000 al mes. 70.000 cargadores y 80.000 cortadores en las montañas trabajaban bajo la supervisión de 3.300 oficiales. En la cantera, el sonido de martillos y cinceles resonaba día y noche, mientras enormes bloques de piedra eran cortados con precisión extraordinaria. Pero en el lugar de la construcción reinaba un silencio reverente. En el templo, durante su edificación, no se oyó el ruido de martillo, pico, ni ninguna otra herramienta de hierro. Así comenzó la elevación del edificio más glorioso que Israel hubiera construido. No solo un monumento de piedra y madera, sino el símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. El monte es de roca y conejos. Sin embargo, mi caso es especial. Yo tendría este voto desde el vientre. Mi madre también tuvo que compartir en el voto de nazareo durante el tiempo que me llevaba en su vientre. Incluso en las estructuras sociales de mi época, el anuncio de que el niño sería un varón era especialmente bien recibido. Un hijo no solo continuaría el nombre de la familia, sino que también proporcionaría liderazgo en el hogar y en la comunidad. Fuera de Israel, un hijo también era clave para el bienestar de una persona aquí y ahora, así como en la vida después de la muerte. Entonces ella corrió y le contó a mi padre que un hombre de Dios, que parecía un ángel, se había aparecido a ella y dijo que ella concebiría y daría a luz un hijo. Mi padre oró al Señor y pidió que el ángel volviera para dar más instrucciones sobre mí. Mi padre realmente quería el manual de mi vida. Señor, por favor, deja que el hombre de Dios regrese de nuevo y dé más instrucciones sobre el hijo que está por nacer. Dios escuchó la oración de mi padre, y el ángel de Dios apareció nuevamente a mi madre mientras ella estaba sentada en el campo. Entonces, mi padre le preguntó, «Cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué tipo de reglas deberán gobernar la vida y el trabajo del niño?» El ángel del Señor le dijo, «Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Ella no debe comer uvas ni pasas, beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Yo debía ser apartado y reservado para la voluntad de Dios». El ángel del Señor honró la solicitud de mi padre por confirmación, pero no respondió a su petición de conocer el futuro. Simplemente llamó a mi padre a obedecer lo que Dios ya les había dicho que hicieran. El ángel del Señor demostró ser maravilloso, haciendo una cosa maravillosa, subiendo en la llama del sacrificio hacia el cielo. Y mi padre dijo a mi madre, «Ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios». Pero ella dijo, «Si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado una ofrenda quemada y una ofrenda de grano de nuestras manos, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho tales cosas en este momento». Mi padre tal vez sabía lo que Dios le dijo a Moisés, «No puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir». Temía que, porque acababan de ver al Señor, pronto morirían. Pero mi madre entendió que Dios no había hecho tanto por ellos para abandonarlos ahora. La obra pasada de Dios en nuestras vidas es una promesa de su futuro cuidado y bendición para nosotros. Mi madre fue una fuente invaluable de aliento para la fe de mi padre. Ella no lo criticó. La profecía se cumplió y yo nací. La promesa del ángel del Señor se cumplió. Se demostró ser verdadera. Mi madre me llamó Sansón. En el antiguo Israel, cualquiera de los padres podría nombrar a un niño, pero había más relatos de madres nombrando a sus hijos más frecuentemente que los padres. Mi nombre, Sansón, deriva de la palabra hebrea para hijo. Esperando claridad y grandeza, lea libros que lo desafíen. Escuche ideas que lo eleven. Rodéese de hombres que piensen en grande y actúen en grande. Lo que escucha, ve y repite se convierte en materia prima de su mente. Si quiere resultados extraordinarios, necesita pensamientos extraordinarios, y estos no aparecen de la nada. Se cultivan con lo que consume. El tercer paso es entrenar su concentración. En un mundo donde cada notificación y cada pantalla compiten por su atención, el hombre que sabe enfocarse tiene una ventaja enorme. Dedique momentos de su día a trabajar en silencio, sin distracciones, solo usted y la tarea importante que debe cumplir. Esa práctica no solo aumenta su productividad, también fortalece su capacidad de dirigir su mente hacia donde usted quiere, en lugar de dejar que el entorno decida por usted.
La concentración es un músculo. Cuanto más lo entrena, más fuerte se vuelve. Y finalmente, entienda esto. Controlar su mente no significa eliminar las emociones o convertirse en una máquina fría. Significa aprender a dirigir esas emociones, canalizarlas hacia el esfuerzo correcto, no permitir que lo desvíen de lo que sabe que debe hacer. Una mente descontrolada lo convierte en esclavo de sus impulsos. Una mente controlada lo convierte en dueño de su vida. Y cuando usted se convierte en dueño de su vida, los resultados dejan de ser un misterio y se transforman en consecuencia. Porque el éxito, al final, no es azar ni destino, es el reflejo directo de una mente entrenada para producirlo. Controlar su mente también significa entrenar la forma en que interpreta la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma situación y tener vidas completamente distintas. Porque no es lo que ocurre lo que los define, sino cómo lo interpretan. Uno puede ver una dificultad como un muro infranqueable y rendirse, mientras otro la ve como una oportunidad de crecer y se fortalece. La diferencia no está en la circunstancia, está en la mente que la procesa. Y esa diferencia, repetida a lo largo de los años, es lo que separa a los hombres comunes de los hombres extraordinarios. Su mente es el filtro a través del cual observa el mundo. Y si ese filtro está sucio de negatividad, miedo y autolimitación, todo lo que vea le parecerá imposible. Pero si ese filtro está limpio de claridad, disciplina y determinación, el mundo entero se convierte en un terreno de oportunidades. El problema es que la mayoría de los hombres no elige conscientemente ese filtro. Permiten que lo construya su entorno, las opiniones de los demás, las noticias, las experiencias pasadas. Viven atrapados en historias que repiten una y otra vez. Yo no puedo, yo no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte, yo no. Cada una de esas frases, repetida con la suficiente frecuencia, se convierte en una orden directa al cerebro. Limita sus acciones, apaga su motivación y asegura resultados mediocres. Lo que no entienden es que esas creencias no son verdades absolutas, son hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden romperse y reemplazarse por otros más fuertes. El control mental empieza al cuestionar esas historias. Cada vez que se sorprenda pensando en una excusa, deténgase y pregúntese: ¿de verdad es cierto lo que me estoy diciendo? ¿O solo es una creencia que he repetido durante años? En la mayoría de los casos descubrirá que es lo segundo, y en ese momento tiene la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede cambiar "yo no puedo" por El sol comenzaba a descender en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la ciudad de Jerusalén. El templo, que los discípulos tanto admiraban, brillaba como oro en la luz poniente. Apenas podían imaginar que, en algunas décadas, tal estructura sería completamente destruida, confirmando las palabras de su maestro. Jesús continuó su discurso en el Monte de los Olivos, ahora con un tono aún más solemne. Los discípulos se sentaron más cerca, ansiosos por no perder una sola palabra. Lo que vendría a continuación sería crucial para comprender las señales de los tiempos finales. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, declaró Jesús, sus ojos fijos en el horizonte distante, como si vislumbrara los siglos venideros. Entonces, bajando la voz, casi en un susurro que forzó a los discípulos a inclinarse aún más para oírlo, Jesús pronunció palabras misteriosas y perturbadoras. Cuando pues veáis la abominación desoladora, que fue predicha por el profeta Daniel, estar en el lugar santo, quien lee, entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Pedro frunció el ceño, tratando de comprender. La referencia al profeta Daniel era clara. Todos los judíos conocían la terrible profecía de la abominación que causaría desolación. Pero ¿cómo y cuándo sucedería esto? ¿Y qué exactamente sería esta abominación? Jesús no les dio tiempo para reflexión. Con urgencia creciente en su voz, él continuó: el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Las implicaciones eran claras. Cuando esta señal apareciera, no habría tiempo para vacilación o preparativos. La huida debería ser inmediata. Pero ay de las embarazadas y de las que amamanten en aquellos días, exclamó Jesús, su rostro reflejando compasión profunda. Y orad para que vuestra huida no se dé en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Un escalofrío recorrió a los discípulos. La severidad de las palabras de Jesús no dejaba margen para interpretaciones suaves. Él hablaba de un sufrimiento sin precedentes en la historia humana. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras penetrara profundamente en el corazón de los discípulos. Ellos permanecieron en silencio, absorbiendo el peso de aquellas revelaciones. Jesús miró a cada uno de ellos con intensidad.
Estos hombres serían los primeros mensajeros de estas advertencias. A lo lejos, las luces de Jerusalén comenzaban a centellear en la oscuridad creciente. El templo, otrora brillante en la luz del sol poniente, ahora era solo una silueta. Fortaleció a ti, porque cuando una elegida se levanta, otras empiezan a despertar, porque lo que está por venir en tu vida será mucho más grande que lo que te hirió. Tu espíritu siempre supo que algo no iba bien, incluso antes de que tu mente pudiera reconocerlo, porque una mujer elegida no necesita pruebas para sentir la verdad. Ella la percibe. Tú lo sentiste en el silencio, en el tono, en la mirada. Sentiste la falta de cuidado, la falta de sinceridad, la falta de reciprocidad. Tu alma reaccionó antes que tus ojos, y aunque intentaste ignorarlo, tu espíritu ya estaba enviándote señales. La intuición de una hija de Dios nunca falla. Y sé que dudaste de ti misma, sé que te preguntaste si estabas exagerando, si estabas siendo demasiado sensible, si estabas viendo cosas que no eran, pero ahora lo entiendes, no eras tú, era Dios hablándote. Esa incomodidad que tratabas de suavizar era protección, esa inquietud que no podías explicar era advertencia, esa sensación en el pecho que te hacía frenar era el cielo gritándote que algo no encajaba con tu dignidad. Dios te habló antes de que la herida llegara, pero tú insististe, porque eres buena, porque eres leal, porque cuando una mujer elegida ama, ama con profundidad, y tal vez por eso tardaste más en aceptar la verdad, porque querías creer que el corazón de él sería capaz de sostener una mujer con el brillo que tú tienes, querías creer que un alma limitada podía manejar una luz inmensa, querías creer que era seguro, pero no lo era. Y aún así, escucha bien, tu corazón no se equivocó, se adelantó. La herida te tomó por sorpresa, pero la intuición no. Tu espíritu ya había empezado a desprenderse. Por eso cuando todo ocurrió, una parte de ti ya estaba lista para marcharse. No querías irte, pero sabías que no podías quedarte. Y ahora que miras atrás, ves con claridad que esa pequeña voz que ignoraste era la voz de Dios preparándote. Él no quería que te culparas. Quería que despertaras. Tu intuición fue el primer acto de tu liberación. Y hay algo que debes abrazar con orgullo. No fuiste ingenua, fuiste noble. No fuiste débil, fuiste leal. No fuiste tonta, fuiste verdadera. Lo que fuiste no se perdió, se reveló. Esta sensibilidad que algunos no supieron valorar, ahora será tu mayor fortaleza. Porque lo que hoy te duele mañana, te guiará. Y lo que hoy parece confusión mañana, será claridad absoluta. Tu intuición es tu superpoder espiritual. Lo que viene a partir de aquí no es retroceso, es ascenso. Estás a punto de entender lo que realmente sucede cuando un hombre hiere a una mujer marcada por Dios. Ahora verás la primera consecuencia. Y te adelanto algo, no cae ella, cae él. Ahora sí entramos en lo que sucede realmente cuando un hombre hiere a una hija marcada por Dios. Y te lo diré sin rodeo. Nos separó uno del otro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo vi y clamé, mi padre, carro de Israel y sus jinetes, y nunca más lo vi. Entonces tomé mis propias vestiduras y las rasgué en dos partes. Reflexionando sobre estos eventos extraordinarios y sobre el camino que ahora recorría, me di cuenta de la profundidad de la responsabilidad que llevaba. Era un peso, pero también un privilegio inmenso. El manto de Elías, ahora sobre mis hombros, era más que un símbolo. Era un recordatorio constante del llamado a servir a Dios y a su pueblo con todo mi ser. Pensaba en las palabras de Elías y en los milagros que realizó. Cada uno de ellos no era solo un acto de poder, sino una lección sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Y ahora era mi turno de continuar ese camino, de ser un canal a través del cual el amor, la justicia y el poder de Dios pudieran fluir. Sabía que no estaría solo en este viaje. Dios, que había estado con Elías, estaría conmigo. Ese mismo Dios que respondió a Elías en el Monte Carmelo, que dividió las aguas del Jordán y que realizó tantos otros hechos extraordinarios, estaría a mi lado. Confiaba en que, en cada desafío que enfrentara, su sabiduría y fuerza me guiarían. Al mismo tiempo, reconocía mi propia humanidad. Tenía dudas y miedos como cualquier otro, pero también sabía que la verdadera fuerza viene al reconocer nuestra dependencia de Dios. La fe no significaba la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas, confiando en que Dios estaría conmigo, guiando cada paso, así como había guiado a Elías. Por lo tanto,
Mientras caminaba por las tierras de Israel, llevando el legado de Elías y la misión que Dios me había confiado, reflexionaba constantemente sobre estas verdades. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir. Y en cada acto de servicio, veía la mano de Dios moverse, no solo en mi vida, sino en la vida de todo el pueblo de Israel. El viaje no sería fácil, pero estaría lleno de propósito y significado, guiado por la mano del Dios que llama, capacita y usa a sus siervos para su gloria y para el bien de su pueblo. Tomé el manto que había caído de Elías, regresé y me detuve a la orilla del Jordán. Con el manto de Elías, golpeé las aguas y dije, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y al golpear las aguas, se dividieron a un lado y al otro, y crucé. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó y vieron esto dijeron, el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Y vinieron a mi encuentro, y se inclinaron ante mí. Ahora, portador del manto de Elías, estaba ante un nuevo capítulo en mi vida. Mi primera acción como profeta ocurrió cuando los hombres de Jericó vinieron a mí, lamentando que las aguas de la ciudad eran malas y la tierra era estéril. Dije, traedme un plato nuevo. Y desentrañar cómo usarla. Esta revelación requiere un nivel de discernimiento que debes pedirle a Dios en oración, porque es fácil caer en la trampa del orgullo. El poder del que hablamos no te hace mejor que nadie. ¿Qué va? Te hace diferente en tu función. Eres un instrumento afinado por el Señor para una frecuencia específica, la frecuencia de la verdad. Y la verdad, elegido, es ofensiva para quien ha construido su vida sobre la mentira. No te extrañes cuando aquellos que viven en la oscuridad reaccionen con hostilidad. La luz, por naturaleza, no ataca, pero sí expone. Como nos enseña Efesios 5:13, mas todas las cosas que son reprendidas son manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Tú no tienes que abrir la boca. Tu simple ser, tu obediencia silenciosa a Jesús, actúa como un foco que ilumina las cucarachas espirituales que otros esconden. La gente no te ataca a ti. Ataca la convicción de pecado que tu paz les genera. Están peleando contra el reflejo de su propio caos interior, que ven en tu calma, una calma que solo Dios puede dar. Ahora bien, hablemos de ese poder silencioso. El mundo te ha enseñado que el poder grita, que impone, que debate y que gana discusiones. Pero el poder del elegido es exactamente lo opuesto. Es el poder del Cordero. ¿Recuerdas a Jesús ante Pilato? Marcos 15:3-5. Los principales sacerdotes lo acusaban con vehemencia. ¿Y qué hizo él? Guardó silencio. Un silencio tan profundo, tan lleno de autoridad, que el mismo Pilato se maravillaba. Ese, elegido, es tu campo de batalla. Tus enemigos espirituales y las personas que ellos usan esperan tu reacción carnal. Desean que bajes al lodo con ellos, que grites, que te justifiques, porque en ese terreno ellos ganan. Pero cuando aplicas el discernimiento que el Señor te da y eliges el silencio estratégico, les quitas todas las armas. Tu silencio no es vacío, es un escudo espiritual impregnado de la paz de Dios. Ese silencio dice, tu caos no tiene jurisdicción sobre mí. Y es en ese silencio donde la obra de destrucción espiritual comienza, pues los dejas solos, cara a cara con sus propias palabras. Y es ahí donde el Señor empieza a tratar con ellos. Por eso, si estás leyendo esto y tu espíritu está vibrando, si sientes un sí rotundo en tu interior, no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando tu identidad. Pero ojo, esta confirmación no es un trofeo, es un uniforme de batalla. Muchos son llamados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la suscripción a este nivel de guerra espiritual. ¿Y cuál es el precio? La obediencia. Es aceptar que serás apartado. Es dejar de buscar la aprobación de multitudes y enfocar. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es una presencia dinámica, frecuentemente vista inspirando líderes, profetas y reyes. Es mencionado por primera vez en Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al inicio de la creación, indicando su participación activa desde el principio. En Números 11:25, vemos al Señor descendiendo en una nube y hablando con Moisés, retirando del Espíritu que estaba sobre él y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Este evento muestra cómo el Espíritu Santo capacitó a individuos para cumplir misiones divinas específicas. Los jueces de Israel
también experimentaron la capacitación del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Jueces 3:10, leemos sobre Otoniel. Vino sobre él el Espíritu del Señor, y él juzgó a Israel. Salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Este patrón de capacitación continúa con otros jueces, como Gedeón y Sansón, quienes realizaron grandes hazañas a través de la fuerza y sabiduría conferidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también inspiró a los profetas. En 1 de Samuel 10:6, cuando Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, dijo: «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre». La transformación de Saúl demuestra cómo el Espíritu Santo puede cambiar la naturaleza de una persona para cumplir los propósitos divinos. Esta misma inspiración se ve en profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, quienes recibieron visiones y mensajes del Espíritu para guiar y advertir al pueblo de Israel. El Espíritu Santo y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente atribuyeron sus visiones y mensajes al Espíritu Santo. En Isaías 61:1 leemos: «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a curar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y la apertura de prisión a los presos». Este versículo no solo muestra la presencia del Espíritu Santo, sino que también define su misión de traer liberación y sanidad. La inspiración del Espíritu Santo capacitó a Isaías para proclamar la justicia y la esperanza de Dios al pueblo de Israel. Ezequiel también fue profundamente influenciado por el Espíritu Santo. En Ezequiel 2:2, el profeta relata: «Entró en mí el Espíritu cuando hablaba conmigo, y me puso en pie, y oí lo que me hablaba». El Espíritu Santo dio a Ezequiel el valor y la fuerza necesarios para transmitir mensajes difíciles al pueblo de Israel, incluyendo advertencias de juicio y promesas de restauración.